SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Con el gusto de poder estar una vez más con ustedes en una emisión de su programa Ellos vivieron el Evangelio, en donde al compartir la vida de los santos y santas, buscamos lograr que cada uno de nosotros interiorice y aplique en su cotidianidad los ejemplos de vida que les presentamos. Como recordarán, la semana pasada hablábamos de una de las revelaciones marianas más importantes del siglo pasado, las apariciones de la Virgen de Fátima, y con ello el tan mencionado secreto de Fátima, dado allá en Covadeiría, en Portugal. Comenzamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Estamos de regreso en esta segunda parte dedicada a la Virgen de Fátima. En el programa pasado hablábamos del acontecimiento. Hoy hablaremos en específico del secreto de Fátima. Lo primero será aclarar que si bien es un solo secreto, existen dos textos. A lo largo de todo el secreto existen estas dos partes, visión y palabra. ¿Cómo es esto? Visiones obsequiadas por la Virgen que después les explica la visión obteniendo la palabra. Por eso es que existe tanto el comunicado de su Emignano Sodano, secretario de Estado de su Santidad Juan Pablo II, quien da a conocer este comunicado inmediatamente después de la celebración de la misa llevada a cabo en el aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima en el año 2000. Dice así: al final de la solemne concelebración eucarística presidida por Juan Pablo II en Fátima, el cardenal Ángelo Sodano, secretario de Estado, ha pronunciado en portugués las palabras que aquí reproducimos en traducción española. Hermanos y hermanas en el Señor, al concluir esta solemne celebración, siento el deber de presentar a nuestro amado Santo Padre Juan Pablo II la felicitación más cordial en nombre de todos los presentes por su próximo 80 cumpleaños, agradeciéndole su valioso ministerio pastoral en favor de toda la Santa Iglesia de Dios. En la solemne circunstancia de su venida a Fátima, el Sumo Pontífice me ha encargado daros un anuncio. Como es sabido, el objetivo de su venida a Fátima ha sido la beatificación de los dos pastoriños. Sin embargo, quiere atribuir también a esta peregrinación suya el valor de un renovado gesto de gratitud hacia la Virgen por la protección que le ha dispensado durante estos años de pontificado. Es una protección que parece que guarde relación también con la llamada tercera parte del secreto de Fátima. Este texto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo
hechos que se prolongan en el tiempo en una sucesión y con duración no precisadas. Por tanto, la clave de lectura del texto, y esto es muy importante, ha de ser de carácter simbólico. La visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un interminable viacrucis dirigido por los papas del siglo XX. Según la interpretación de los pastoriños, interpretación confirmada recientemente por Sor Lucía, el obispo vestido de blanco, que ora por todos los fieles, es el Papa. También él, caminando con fatiga hacia la cruz entre los cadáveres de los martirizados, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y numerosos laicos, cae a tierra como muerto, bajo los disparos de arma de fuego. Después del atentado del 13 de mayo de 1981, a su santidad le pareció claro que había sido una mano materna quien guió la trayectoria de la bala, permitiendo al Papa agonizante que se detuviera en el umbral de la muerte. Con ocasión de una visita a Roma del entonces obispo de Leiria Fátima, el Papa decidió entregarle la bala que quedó en el jeep después del atentado, para que custodiase en el santuario. Por iniciativa del obispo, la misma fue después engarzada en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima. Los sucesivos acontecimientos del año 1989 han llevado tanto en la Unión Soviética como en numerosos países del este a la caída del régimen comunista que propugnaba el ateísmo. También por esto, el sumo pontífice le está agradecido a la Virgen desde lo más profundo del corazón. Sin embargo, en otras partes del mundo, los ataques contra la Iglesia y los cristianos, con la carga de sufrimiento que conllevan, desgraciadamente no han cesado. Aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciada al inicio del siglo XX, conserva todavía hoy una estimulante actualidad. La señora del mensaje parecía leer con una perspicacia especial los signos de los tiempos, los signos de nuestro tiempo. La invitación insistente de María Santísima a la penitencia es la manifestación de su solicitud materna por el destino de la familia humana, necesitada de conversión y perdón. Para permitir que los fieles reciban mejor el mensaje de la Virgen de Fátima, el Papa ha confiado a la Congregación de la Doctrina de la Fe la tarea de hacer pública la tercera parte del secreto, después de haber preparado un oportuno comentario. Hermanos y hermanas, agradecemos a la Virgen de Fátima su protección. A su materna intercesión confiamos la Iglesia del tercer milenio. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos para seguir investigando, para seguir adentrándonos un poco más en lo que es el secreto de Fátima. Como hemos venido escuchando, este secreto está dividido en 3 partes, que fue revelada en diversas épocas, en diversos momentos, en diversos años. La primera parte hace referencia a la visión del infierno y designación del corazón inmaculado de María como el remedio supremo dado por Dios para la salvación de las almas. La segunda parte
es la profecía de una guerra, de castigo hacia el mundo. Y en la tercera parte aparece un ángel con una espada, con llamas, y la muerte del obispo blanco, que va caminando, atravesando sobre cadáveres de todos sacerdotes, laicos y toda la gente sobre una ciudad destruida. Todo esto nos habla de simbolismos que debemos analizar para poder adecuarlos y traerlos a la época actual. Para poder entender un poco más a fondo, les compartiré el comentario teológico del entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Ratzinger. Este está dividido en 3 partes: una revelación pública, revelaciones privadas y su lugar teológico. La estructura antropológica de las revelaciones privadas es un intento de interpretación del secreto de Fátima. El término revelación pública designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las 2 partes de la Biblia, esto es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama revelación porque en ella Dios se ha dado a conocer progresivamente a los hombres, hasta el punto de hacerse Él mismo hombre, para atraer así y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo encarnado Jesucristo. En Cristo Dios ha dicho todo, es decir, se ha manifestado a sí mismo, y por lo tanto la revelación ha concluido con la realización del misterio de Cristo, que ha encontrado su expresión en el Nuevo Testamento. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de vuelta haciendo referencia al comentario teológico del entonces cardenal Joseph Ratzinger. En cuanto a la revelación privada, en cambio, se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento. Es esta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima. La autoridad de las revelaciones privadas, prosigue el cardenal Ratzinger, es esencialmente diversa de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe. La revelación privada, en cambio, es una ayuda para la fe y se manifiesta como creíble, precisamente porque le remite a la única revelación pública. Citando al teólogo flamenco E. Danis, el prefecto para la fe afirma que la aprobación eclesiástica de una revelación privada contiene 3 elementos. El mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público, y los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. Un mensaje así puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente. Por esto, no se debe descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma. El cardenal Ratzinger subraya también que la profecía, en el sentido de la Biblia, no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. La parte más importante del comentario teológico está dedicada a un intento de interpretación del secreto de Fátima. Del mismo modo que la palabra clave de la primera y de la segunda parte del secreto es la de salvar almas,
la palabra clave de este secreto es el triple grito: penitencia, penitencia, penitencia. Viene a la mente el comienzo del Evangelio: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Comprender los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. Esta es la respuesta adecuada al momento histórico que se caracteriza por grandes peligros y que serán descritas en las imágenes sucesivas. Me permito insertar aquí un recuerdo personal, dice el cardenal Ratzinger. En una conversación conmigo, Sor Lucía me dijo que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe, en la esperanza y en la caridad. Todo el resto era solo para conducir a este fin. Después, el prefecto de la Congregación para la Fe pasa revista a las imágenes del secreto. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. La tercera parte del intento de interpretación del secreto de Fátima por el entonces cardenal Joseph Ratzinger hace alusión a las imágenes del secreto. El ángel con la espada de fuego a la derecha de la Madre de Dios recuerda imágenes análogas en el Apocalipsis. Representa la amenaza del juicio que incumbe sobre el mundo, la perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas. Hoy no es considerada absolutamente pura fantasía, ya que el hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. La visión muestra, después, la fuerza que se opone al poder de destrucción, el esplendor de la Madre de Dios y proveniente siempre de él la llamada a la penitencia. De este modo se subraya la importancia de la libertad del hombre. El futuro no está determinado de un modo inmutable, y la imagen que vieron los niños no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría cambiarse. En realidad, toda la visión tiene lugar solo para llamar la atención sobre la libertad y para dirigirla en una dirección positiva. Su sentido es el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien. Por ello, están totalmente fuera de lugar las explicaciones fatalísticas del secreto, que dicen que el atentado del 13 de mayo de 1981 habría sido en definitiva un instrumento de la providencia. La visión habla más bien de los peligros y del camino para salvarse de los mismos. Pasando a las siguientes imágenes, el lugar de la acción, explica el cardenal Ratzinger, aparece descrito con 3 símbolos: una montaña escarpada, una gran ciudad medio en ruinas y finalmente una gran cruz de troncos rústicos. Montaña y ciudad simbolizan el lugar de la historia humana, la historia como costosa subida hacia lo alto, la historia como lugar de la humana creatividad y de la convivencia, pero al mismo tiempo como lugar de las destrucciones, en las que el hombre destruye la obra de su propio trabajo. Sobre la montaña está la cruz, meta y punto de orientación de la historia. En la cruz, la destrucción se transforma en salvación, se levanta como signo de la miseria de la historia y como promesa para la misma. Aparecen después aquí personas humanas. El obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre.
mas el secreto nunca hace mención de que se tratase de él. Entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y finalmente hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. El Papa parece que precede a los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. No solo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino, todo lo que pasa. En medio de los cuerpos hay muerte. El camino de la iglesia se describe así como un vía crucis, como un camino en tiempo de violencia, de destrucciones y de persecuciones. En esta imagen se puede ver representada la historia de todo un siglo. Del mismo modo que los lugares de la tierra están sintéticamente representados en las dos imágenes de la montaña y de la ciudad y están orientados hacia la cruz, también los tiempos están representados de forma compacta. En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe de decenios. El prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, afirma también que en el Vía Crucis de este siglo, la figura del Papa tiene un papel especial. En su fatigoso subir a la montaña, podemos encontrar, indicados con seguridad, juntos a diversos papas, que empezando por Pío X hasta el Papa Juan Pablo II, han compartido los sufrimientos del pasado siglo y se han esforzado por avanzar entre ellos por el camino que lleva a la luz. En la visión, también, el Papa es matado en el camino de los mártires. No podía el Santo Padre, cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981, se hizo llevar el texto de la tercera parte del secreto, reconocer en él su propio destino. Había estado muy cerca de las puertas de la muerte, y él mismo explicó el haberse salvado con las siguientes palabras: fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala, y el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es mucho más fuerte que las balas y la fe más potente que las divisiones. La conclusión del secreto, prosigue el cardenal Ratzinger, recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros piadosos y cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe. Es una visión consoladora que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una historia de sangre y lágrimas. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires están aquí consideradas juntas. La sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz. Su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo y se convierte en una sola cosa con ella. La visión de la tercera parte del secreto, tan angustiosa en su comienzo, se concluye pues con una imagen de esperanza. Ningún sufrimiento es vano, y precisamente una iglesia sufriente, una iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora
para la búsqueda de Dios por parte del hombre. Del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y de renovación, porque es actualización del sufrimiento del mismo Cristo y transmite en el presente su eficacia salvífica. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. ¿Qué significan en su conjunto estas tres partes? ¿El secreto de Fátima? Esta misma pregunta se hizo el cardenal Ratzinger. Ante todo, debemos afirmar, con el cardenal Sodano, los acontecimientos a los que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima. Parecen pertenecer ya al pasado. En la medida en que se refiere a acontecimientos concretos, ya pertenecen al pasado. ¿Quién había esperado impresionantes revelaciones apocalípticas sobre el fin del mundo o sobre el curso futuro de la historia? Se desilusionará. Fátima no nos ofrece este tipo de satisfacción de nuestra curiosidad, lo mismo que la fe cristiana no quiere y no puede ser un mero alimento para nuestra curiosidad. Lo que queda de válido lo hemos visto de inmediato al inicio de nuestras reflexiones sobre el texto del secreto. La exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas, y en el mismo sentido, la llamada a la penitencia y a la conversión. Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del secreto, que con razón se ha hecho famosa. Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de alma. El fiat de María, la palabra de su corazón, han cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador. Porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo, y así permanece ahora y para siempre. El llamado maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene corazón humano, y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padecerán tribulaciones en el mundo, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Es así como hemos concluido el análisis de las apariciones de la Virgen de Fátima. Hemos ido más allá del acontecimiento. Hemos profundizado e interiorizado en el misterio del secreto de Fátima. Adoptemos estas palabras a nuestra cotidianidad. Ejerzamos responsablemente nuestra libertad y caminaremos siempre hacia el bien. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.
Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como Madre nuestra. Concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez más, con más eficacia, el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó